Bueno, ya hecho el balance de energía, ahora lo que vamos a proceder es a ver un pequeño ejemplo, un ejercicio de autoevaluación y un ejemplo de lo que estábamos haciendo. Por un lado tenemos aquí el balance deducido, es la misma ecuación a la que llegamos hace rato, son las condiciones de entrada y las condiciones de salida. Esto ya lo vimos. También dijimos que para el sistema agua-aire, la curva de saturación adiabática coincide con la familia de curvas de la temperatura de bulbo húmedo. Es mera coincidencia, pero facilita enormemente los cálculos. Repito que si se tratase de otro par gas-vapor, entonces tendríamos que tener una familia de curvas de saturación adiabática aparte de la familia de curvas de la temperatura de bulbo húmedo. Después tenemos este ejercicio de autoevaluación. Me pregunta en qué condiciones la temperatura y la humedad de un gas sometido a enfriamiento adiabático siguen una curva única sobre el diagrama psicométrico sin importar la temperatura del líquido. Si ustedes se acuerdan, nosotros ignoramos el cambio de entalpía del líquido por decir que es muy pequeña en comparación a la entalpía de vaporización. Esa sería una de las condiciones y además las condiciones que dimos son que las capacidades caloríficas, o sea, los CPs sean constantes, la entalpía de vaporización sea constante y ambos independientes de la temperatura, y además se despreciaba el cambio de entalpía del agua líquida tanto para llegar a la temperatura de vaporización como el agua líquida que entraba y salía como líquido. Coincidirá esta curva con la línea de temperatura de bulbo húmedo constante si el gas es aire y el líquido es agua. Sí, coincide. Específicamente en el par aire-agua coinciden las curvas de saturación adiabática con las líneas de bulbo húmedo. ¿Qué ocurre si son nitrógeno y acetona? Y ahí, en un diagrama nitrógeno-acetona, tendríamos aparte una curva de temperatura de saturación adiabática y aparte una familia de curvas o una familia de rectas de temperatura de bulbo húmedo. El segundo me dice que aire a 26 grados con 10% de humedad relativa se somete a humidificación adiabática. Utiliza el diagrama psicométrico para estimar la temperatura de saturación adiabática. Acá sabemos que lo que nos está pidiendo intrínsecamente es la temperatura de bulbo húmedo. Si el aire de salida tiene una temperatura de bulbo seco de 14 grados, determine su humedad absoluta, su humedad relativa y su entalpía específica. Debido a que esto es lectura directa del diagrama, voy a dejar a su cargo esta segunda parte de la autoevaluación. Y les dejo que hagan tanto por diagrama como por el programa ES a ver qué tan coincidentes son los resultados. Lo que me interesa pasar es a este ejemplo, el 8.47 del Felder, que me cuenta que una corriente de aire a 30 grados y con 10% de humedad relativa se humidifica en una torre de aspersión adiabática que funciona una atmósfera. El aire que emerge debe tener una humedad relativa del 40%. O sea, acá aclaramos, el aire no se satura completamente, porque la humedad relativa de salida es del 40%, no del 100%. Pero igual el proceso sigue una línea de bulbo húmedo constante. Determine, me dice, la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática del aire de entrada y usa el diagrama psicométrico para calcular la velocidad a la cual se debe agregar agua para humidificar 1500 kilogramos hora del aire de entrada y la temperatura del aire de salida. Entonces, mi condición inicial sería 30 grados con 10% de humedad y mi condición final sería 40% de humedad y la misma temperatura de bulbo húmedo de la entrada. Ubicando eso en el diagrama psicométrico tenemos 30 grados y 10% de humedad.
estaría 30 grados haciendo una línea horizontal. Llego hasta la curva de 10% de humedad. Sería esto. De esta manera, 30 grados sería mi línea horizontal y tomo la curva del 10%. Entonces, lo primero que me pide el problema, vamos a ver, es la humedad absoluta y la temperatura de saturación adiabática, que sabemos que coincide con la temperatura de bulbo húmedo. Así que la lectura de la humedad absoluta es fácil porque lo único que tengo que hacer es una recta horizontal. Se lee directo de la ordenada, entonces me voy desde acá hasta acá. Y se lee aproximadamente 0,22, 24, 26. 0,0026 de humedad absoluta. La humedad absoluta de la entrada, entonces tenemos 0,0026 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Me pide la temperatura de saturación adiabática, entonces lo que tendría que hacer es trazar una recta más o menos paralela a las temperaturas de bulbo húmedo, es decir, a estas rectas que están apareciendo acá. Entonces, desde mi condición inicial, trazo una recta paralela a las rectas de bulbo húmedo, pero como que se hace medio engorrosa la lectura en esta parte del diagrama, es más cómodo leerlo de la abscisa. Tal es así que me voy a ir hasta la abscisa para poder hacer la lectura con una recta horizontal. Entonces, si se fijan, se lee una temperatura de 10, 11, 12 y un poquitito más que 13 grados. Entonces, le dejo en 13,2 más o menos. Si se fijan, coincide más o menos con 13,2 grados. Así, la temperatura de saturación adiabática, que es la misma que la temperatura de bulbo húmedo, es de aproximadamente 13,2 grados Celsius. Esto sería el ítem A. El ítem B me pide calcular la velocidad a la que se debe agregar agua para humidificar 1000 kilogramos hora del aire de entrada y la temperatura del aire de salida. Entonces, procediendo más o menos a lo mismo, o sea, buscando una línea, que es la que trazamos, de temperatura de bulbo húmedo constante, y buscando la curva de 40% de humedad relativa, entonces encuentro acá la intercepción entre la curva y la línea de temperatura de bulbo húmedo constante. Si yo trazo una línea horizontal, entonces puedo leer la temperatura del aire a la salida. Tal es así que esta temperatura me queda un poquitito más que 21 grados. Entonces lo dejo en 21,1 o 21,2. Y esa sería la temperatura del aire de la salida. Empezamos por ahí. Temperatura de salida, temperatura de bulbo seco de salida, aproximadamente 21,2 grados Celsius. A ver, a esto corresponde una humedad absoluta
que la leemos directamente de la ordenada. Trazando de nuevo una línea horizontal hasta la ordenada, nos queda la lectura de la humedad absoluta. Si nos fijamos, esto arroja una lectura de 0,060, 0,0062, 64 aproximadamente. Entonces le dejo el valor de la humedad absoluta de salida en 0,0064 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Lo cual es lógico que me salga mayor porque el proceso fue de humidificación. Es lógico que esta humedad de salida me salga mayor que esta humedad absoluta de entrada. Me contaba el problema que ingresaban 1000 kilos hora de aire a secas, o sea, de aire húmedo. Entonces, necesitaría calcular la cantidad de aire seco por lo siguiente. A ver, si yo realizo un balance de masa del agua que ingresa, voy a tener que ingresar una cantidad de masa de aire seco con una humedad de entrada. Va a salir la misma cantidad de la masa de aire seco con una humedad de salida. Ya que la humedad es mayor, entonces tendría que ingresar la cantidad de agua suficiente para luego evaporarse. Es bastante parecido al ejemplo de la deducción. Esta masa de agua evaporada se incorpora al aire para pasar a formar parte de la humedad de salida. Entonces, si ustedes se fijan, si escribo el balance de masa de agua, aquí lo que tengo es que la entrada es la multiplicación de la masa de aire seco por la humedad de entrada, la humedad absoluta. También entra la masa de agua evaporada y sale una cantidad igual al producto de la masa de aire seco por la humedad de salida. Entonces, a partir de ese dato de 1000 kilos hora, me conviene hallar la masa de aire seco para poder introducir el valor acá. Entonces, si yo tengo 1000 kilogramos hora de aire húmedo, entonces puedo decir lo siguiente. Voy a poner aire húmedo acá. ¿Cuántos kilogramos de aire húmedo hay por cada kilogramo de aire seco? Alguna vez ya lo explicamos, pero considerando esta humedad de entrada, para una base de cálculo de 1 kilogramo de aire seco, yo tengo 0,0026 kilogramos de agua. Y la suma de ambos es el aire húmedo, o sea, el aire seco más su humedad es la masa de aire húmedo. O sea, por cada kilogramo de aire seco yo tengo 1,0026 kilogramos de aire húmedo. Entonces, por aquí voy a colocar esa cantidad, 1,0026. Entonces tengo el flujo másico del aire seco de entrada, lo cual arroja un valor de 997,4 kilogramos de aire seco por hora, el cual yo puedo introducir acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 997,4 por 0,0026, que era la humedad de entrada, más la masa de agua evaporada, la masa de agua a reponer, y eso va a ser igual a 997
3,4 por 0,0064, que era la humedad absoluta en la salida, lo cual arroja una masa de agua evaporada de 3,79 kilogramos aproximadamente de agua por hora. Vamos a verificar si respondimos todo lo que pedía el problema. Ya tengo la humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo, la cantidad de agua que se debe agregar y la temperatura del aire de salida. Así está completamente respondido este problema, y en un siguiente video vamos a hacer este mismo problema por ES.